Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un me gusta a este video o de suscribirse a mi canal. Vamos a continuar con el estudio que tuvimos, el último estudio, que dice las 4 clases de hombres que son llamados. Vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 10 al 12. Dice así: Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses, ellos estaban pasando por grandes tribulaciones y persecuciones, y les dice él que los que realmente, aquellos que atribulan al pueblo de Dios o a la iglesia, también Dios le va a pagar con ellos con tribulaciones. Entonces está diciendo que cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en nosotros. Cuando el Señor venga, todos van a admirar la gloria de Dios, van a mirar al Señor en todo su esplendor y en toda su majestad. Y todos los que creyeron, aquellos que fueron arrebatados, van a estar con Él y van a estar admirando siempre a su Dios y Señor. Porque el testimonio de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios fue creída por los creyentes y recibieron la palabra y recibieron al Señor Jesús como su Salvador. Y por eso estarán con Él siempre donde Él esté. Ahora dice, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en vosotros. El nombre del Señor es glorificado en nosotros. Cuando nosotros, o cuando usted y yo creemos y obedecemos la palabra de Dios, el nombre de Dios está siendo glorificado, para que nosotros seamos glorificados en Él. Cuando el Señor venga, dice que Él nos va a tener por digno de su llamamiento. ¿Qué es una persona que es digna del llamamiento de Dios? Aquel que ama a Dios y le obedece. El que no ama a Dios no va a obedecer nunca a Dios, sencillamente porque no le ama. Si usted ama a Dios, tiene que obedecer a Dios. Si no le obedece, no está amando a Dios. Y entonces está violando los mandamientos de Dios cuando Dios dijo el primero y el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios lo que quiere es que usted lo ame, así como Él lo ama a usted. Y para eso dio a su Hijo, para que la gente, los que creen en su Hijo, lleguen a amarlo. Porque si el Hijo de Dios nunca viene al mundo, el hombre nunca podría amar a Dios, porque nunca podría comprender el gran sacrificio que su Hijo hizo para salvarlo en la cruz del Calvario. Y cómo Dios lo amó a usted, que le regaló a su Hijo para que muriera por usted. Entonces por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Entonces el que ama a Dios le obedece a Dios. Y para que se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Cuando vamos a Dios y le obedecemos a Dios, se cumple todo propósito de bondad de Dios en nosotros. La obra de fe y de poder de Dios siempre va a estar en nosotros. Vamos a leer ahora
En Romanos 8, del 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que usted pasa, sean buenas o sean malas, le van a ayudar para bien. Porque detrás de la prueba viene la bendición de Dios. Muchas veces cuando usted va a recibir una gran bendición de Dios, viene el diablo y se lanza sobre usted para quitarle la bendición. No es para tomarse la bendición, sino para que usted no reciba el beneficio de la bendición de Dios. Entonces, cuando usted pase por pruebas, tribulaciones, enfermedades, tenga por seguro que después viene una gran bendición de Dios para usted, su familia y sus hijos, y para su vida personal también. Entonces, por eso Pablo dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Primero porque conforme las pruebas y las tribulaciones que usted va pasando, usted llega a ser un cristiano más maduro. Su fe se va agrandando, porque usted va pasando esas pruebas. Y porque usted también ama a Dios. Entonces, por eso todas las cosas a usted le han ayudado para bien, sean buenas o sean malas. Muchas veces piensa que usted, que solo cosas malas le pasan, pero no. Siempre hay algo bueno detrás de las pruebas. Porque Dios, juntamente con la prueba, también nos da la salida. Entonces muchos no salen de la prueba porque no encuentran la salida. ¿Y cuál es la salida? El Señor es la salida a todos nuestros problemas, a todas nuestras pruebas. Si usted quiere encontrar la salida, busque del Señor siempre, y por medio de Él usted va a salir de cualquier mala situación que usted tenga, de una enfermedad, de un problema con los hijos, con la familia, con el esposo, la esposa. Entonces busque el Señor siempre para que usted salga del problema. Porque las cosas malas que pasan o buenas le ayudan siempre para bien. Ahora, los que conforme a su propósito son llamados. A todos que las cosas malas que le pasan le ayudan a mí, es que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando usted ha sido llamado? Primero dice, porque a los que antes conoció. ¿Desde cuándo Dios nos conocía? ¿Desde cuándo Dios lo conocía a usted? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo conocía. ¿Pero en qué forma lo conocía? Lo conocía ya como su hijo. Dios sabe a aquellos que van a creer en Él. Entonces los conoce como su hijo. Y también los predestinó. Estos son los propósitos de Dios, predestinarlo. Predestinarlo es una persona que nace con un destino definido para un propósito o grandes propósitos. Usted fue predestinado para servir a Dios. ¿Y para qué más? Para que fuesen hechos a la imagen del Hijo de Dios. Por causa del pecado, el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios en él. Pero por medio de Jesucristo está recuperando esa imagen y usted está naciendo de nuevo conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces usted es una persona santa porque Dios le santificó. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Primogénito quiere decir primer hijo. Ahora la Biblia no llama a Jesucristo el unigénito, sino el primogénito. Es decir, en Jesús es nuestro hermano mayor, porque venimos a ser hermanos de Él por medio de Él mismo y ser hijo de nuestro Padre, ser hijo de nuestro Padre Dios. Entonces Él es el primogénito o el primer hijo, el hijo mayor entre toda la iglesia, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Los predestinados, los que nacieron ya con ese propósito definido de ser hechos hijos de Dios, a esos también los llamó. ¿Para qué los llamó? Los llamó para servirle, para adorarle, para que siempre testifiquen de Él, de su amor y su grandeza y su misericordia. Entonces los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué significa justificar? Justificar significa ser absuelto de un crimen o de un delito. Una persona, cuando comete un delito o un crimen, dice, bueno, yo lo maté en defensa propia, es que me estaba robando y yo me defendí, yo defendí lo mío, se metió a mi casa, y dan una justificación para poder ser justificado delante del juez de las cosas que él hizo. Pero delante de Dios no hay justificación. La Biblia dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién lo está justificando? Dios mismo lo está justificando a usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ha justificado porque dio a su Hijo a morir por usted. Él pagó el precio, pagó la culpa del pecado y ahora usted es libre de pecado por medio de la sangre de su Hijo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el que es justificado por Dios es glorificado por Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que usted sea digno del llamamiento de Dios. ¿Cómo ha respondido usted al llamado de Dios? ¿Ha sido realmente el siervo fiel que ama a Dios y le obedece a Dios y está dispuesto siempre a servirle? ¿O simplemente le está dando la espalda al Señor y diciendo, bueno, yo no saco ningún provecho con esto? No recibo ningún beneficio, no recibo ningún pago, nadie me está pagando, nadie me está dando dinero para hacerlo. Pero recuerde que el pago viene de parte del Señor y no de los hombres, porque el siervo de Dios para Dios trabaja, y el Señor dijo, nadie prendió las luces de mi altar de balde. Así que comience a prender las luces del altar de Dios, comience en su casa, comience en su familia, comience con sus hijos, comience con sus vecinos, comience a prender esa luz, porque Dios le dará la recompensa a lo que usted hace para la obra de Dios. Bien, vamos a llegar hasta ahí, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. Mándenos sus preguntas o sus comentarios, cualquier inquietud que usted tenga, y con mucho gusto les responderemos. Que el Señor les bendiga.